Hola a todos, soy Mauro y el objetivo de este video grabación es plantearles una inquietud que yo me hice años atrás a raíz de mi cuestionamiento interno acerca de todo lo que es el modelo heliocéntrico y cambió mi perspectiva de cómo yo veo la realidad. Y el tema del cual quiero hablarles hoy es acerca de la astrología, porque veo que dentro de todo este movimiento de cuestionamiento al heliocentrismo se ha hablado de muchas cosas, pero el tema de la astrología no ha sido tratado con la profundidad que yo pienso que se merece. Y astrología es el estudio de los astros, su misma palabra lo dice. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo en el cielo un grupo de constelaciones o signos que forman un círculo, tanto 9 grados hacia el norte como 9 grados hacia el sur. Esta banda define el paso de los planetas a través de los años, de los siglos y de las eras. Y estos planetas son los 7 planetas que nosotros podemos ver con nuestros ojos, que sería Venus, Marte, Mercurio, Saturno, Júpiter, la Luna, el Sol. Sin embargo, a partir del siglo XIX, siglo XVIII, con todo el nacimiento de este modelo heliocéntrico, se fueron integrando nuevos participantes, por así decirlo, a las interpretaciones astrológicas, como pueden ser Neptuno, Urano, Plutón. Sin embargo, es importante notar que estos planetas llamados transaturninos o transpersonales no se pueden ver a simple vista a ojo desnudo, sino que se necesitan artefactos sofisticados para poder apreciarlos, ni siquiera de una manera clara, sino que se observan de manera borrosa y a veces uno duda de que si lo que realmente está observando a través de ese telescopio o desde ese aparato óptico es un planeta. Sin embargo, la astrología no nació en el siglo XVIII o en el siglo XVII, sino que la astrología ha sido estudiada por todas las culturas y civilizaciones ancestrales, desde los mapuches, los mayas, los antiguos Vedas o los antiguos hindúes, los celtas, los antiguos chinos, los árabes, los persas, los antiguos babilónicos también han tenido dentro de su cosmovisión el movimiento de los astros plenamente integrados a su acervo cultural y a su día a día. Entonces, esta área de la astrología ancestral es lo que se conoce comúnmente como astrología tradicional. Y la astrología tradicional es en sí misma una astrología sideral. Y la palabra sideral o siderio hace alusión a los astros y a constelaciones o a grupos de estrellas fijas en el cielo, a diferencia de lo que hizo la contraastrología moderna, que se nutrió a partir de la Edad Media. En una época de pleno oscurantismo se empezaron a generar una nueva rama o visión acerca de cómo interpretar los eventos astrológicos en el cielo. Entonces, el objetivo de este video es establecer las diferencias entre ambos sistemas astrológicos, tanto el sistema astrológico sideral o de estrellas fijas, que es un sistema que es invariable en el tiempo, como en contraposición con el sistema heliocéntrico de la astrología occidental o tropical, que se basa exclusivamente o principalmente en un fenómeno que hasta el día de hoy no tiene una empiricidad de decir, oh, claro, ¿cómo no me había dado cuenta de que existe el fenómeno de la precesión de los equinoccios? Esta precesión de los equinoccios es lo que marca un antes y un después en la historia moderna de la astrología. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la astrología sideral
y la astrología occidental o tropical. Bueno, si yo veo en el cielo un día X, observo y defino que un grupo de estrellas, como puede ser por ejemplo la constelación de Tauro, donde está la estrella fiduciaria Aldebarán, y digo y defino que Aldebarán se encuentra en los 15 grados de Tauro, que sería prácticamente en la mitad de este signo zodiacal, desde un punto de vista tradicional o sideral, siempre las características de esa estrella y de ese grupo de astros que delimitan esa constelación van a pertenecer a esa constelación que yo defino como Tauro. Por otro lado, si yo tengo a la estrella Antares 180 grados opuesto al signo de Tauro, voy a definir que esa estrella se encuentra en los 15 grados del signo de Escorpio. Siempre esa estrella va a estar marcando y va a estar delimitada, va a delimitar el centro de la constelación o el signo de Escorpio, independientemente del paso del tiempo. Por eso al sistema sideral se le llama el sistema de estrellas y o constelaciones fijas, porque no va a cambiar independiente del paso del tiempo, y siempre esas estrellas o cualquier planeta que se encuentre en él se va a teñir con las características que le impregna ese signo zodiacal. Por ejemplo, eso lo podemos ver cuando leemos una carta astral y definimos, por ejemplo, el grupo de estrellas que asciende al este al momento de mi nacimiento. Eso va a determinar mi ascendente y va a definir lo que es mi casa número 1, que sería la casa del yo o del self, que sería mi autoestima, mi salud física, etc. Sin embargo, debido a este fenómeno de la precesión de los equinoccios, que supuestamente fue observado por primera vez por Hiparco de Nicea, específicamente en el siglo II a.C., estas estrellas no siempre van a corresponder a un signo determinado, sino con el paso del tiempo va a haber un corrimiento en dirección oeste respecto a lo que nosotros estamos observando en el cielo. Hiparco, según nos cuenta la historia oficial, se dio cuenta de que el punto equinoccial o el punto vernal, es decir, el punto en el cual el Sol, la eclíptica del Sol, corta a la línea del ecuador, y esto define que, por ejemplo, el equinoccio dure el día y la noche, duren lo mismo, se va corriendo respecto a lo que sus predecesores o ancestros habían determinado. Es decir, si los ancestros dijeron que este punto supuesto que marca la igualdad entre el día y la noche estaba en los 10 grados de Aries, Hiparco observó que este punto en realidad se había corrido con el paso del tiempo a los 5 grados de Aries. Es decir, que este punto vernal que delimita la igualdad entre el día y la noche se va corriendo hacia el oeste a medida que pasa el tiempo. Subsecuentemente, este conocimiento de la precesión de los equinoccios, nos cuenta la historia oficial, se perdió. Y Claudio Ptolomeo y posteriormente Johannes Kepler fueron los que redescubrieron los trabajos que había hecho Hiparco. Entonces esto es muy interesante porque hasta antes de Ptolomeo, toda la astrología se basaba en la posición de las estrellas fijas. Específicamente, la astrología que yo practico es la astrología védica o Jyotish, que en su propia palabra en sánscrito nos hace referencia a una ciencia. Jyotish significa ciencia de la luz. Por lo tanto, había mucha rigurosidad en todas las mediciones que se tomaban y las estrellas estaban totalmente delimitadas, diciéndonos que este grupo de estrellas correspondía al signo de Aries, este grupo de estrellas correspondía al signo de Tauro, este otro grupo de estrellas correspondía al signo de Leo, y así. Sin embargo, a través de los trabajos y las observaciones de Hiparco, de Ptolomeo, de Kepler, subsecuentemente de Hegel y de estos astrónomos modernos,
se ha determinado que existe un fenómeno que no es comprobable empíricamente llamado precesión de los equinoccios, por el cual la fuerza gravitacional tanto del Sol como de la Luna como de todos los otros planetas hace que el eje inercial o el plano inercial en el cual se encuentra esta esfera, supuesta esfera llamada Tierra, se incline unos 23,7 grados. Por lo tanto, si nosotros generamos una línea perpendicular de polo a polo, es decir, generamos una línea imaginaria del polo norte al polo sur, no va a estar en una inclinación recta, sino que va a tener una inclinación de 23,7 grados. Entonces, al momento, según lo que nos dice la ciencia oficial, que la Tierra rota sobre sí misma, esta rotación va a ser no una Tierra que está derecha, sino una Tierra que está inclinada. Por lo tanto, el eje del polo norte va a ir variando respecto al paso del tiempo. Y es por eso que Hiparco pensó de que si seguían pasando los años, décadas y siglos, este punto equinoccial donde ocurre este fenómeno en que el día y la noche duran lo mismo, 12 horas de día y 12 horas de oscuridad específicamente, va a variar con el transcurso del paso del tiempo y se va a ir corriendo hacia el oeste. ¿Qué consecuencias tiene esto? La consecuencia es que a medida que pasa el tiempo, específicamente cada 72 años, habría un corrimiento de 1 grado. Entonces, al paso de 2146 años, el punto equinoccial se habrá trasladado 30 grados. Y estos 30 grados cambiarían la perspectiva de lo que hoy día llamamos el signo de Tauro, por ejemplo. Si hoy en día el signo de Tauro está delimitado por la estrella de Aldebarán, según el movimiento de la precesión de los equinoccios, en 2146 años más ya no va a corresponder Tauro a lo que se conoce hoy como Tauro, sino que va a corresponder a lo que se conoce hoy como Géminis. Entonces, toda la interpretación que se tiene hoy en día va a variar y va a cambiar. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Específicamente y coincidentemente, en la época de Ptolomeo, que es el 138 después de Cristo aproximadamente, él dijo que, casualidad, el zodiaco sideral, o sea, de estrellas fijas, estuvo en plena coincidencia y coherencia con el zodiaco tropical. Sin embargo, pasado el tiempo, ya estamos en el 2021, después de ese alineamiento mágico que ocurrió en la época de Ptolomeo, ahora hay un desfase de 23 grados entre ambos zodiacos. O sea, si hoy te dicen en la tele o en los diarios o te han contado de que tú tienes el Sol en Géminis, desde el punto de vista de la astrología occidental moderna o la astrología tropical, es probable que tu Sol esté en la constelación o en el signo anterior de Tauro, porque hay un desfase, nuevamente repito, un desfase de 23 grados respecto al zodiaco sideral. Entonces, la astrología sideral tampoco ha quedado ajena de este sesgo que ha sido introducido llamado precesión de los equinoccios, y ellos han creado un sistema de corrección basado en el punto de partida del zodiaco tropical para hacer la corrección y tomar la supuesta longitud que tendrían los planetas desde el punto de vista sideral. Entonces, esta corrección ellos lo llamaron Ayanamsha. Y esta Ayanamsha ocurre debido a que no existe un consenso hoy en día en la astrología para tomar realmente como válido cuál fue realmente, según nuestros ancestros, el 0 grados de Aries, que sería el grado en el que se supone que inicia el zodiaco sideral y da la vuelta por todos los signos, pasando por Tauro, Géminis, Cáncer, Virgo, Sagitario, Acuario, Piscis, para llegar nuevamente a Aries. Entonces,
esa Ayanamcha es una corrección que, sin embargo, si nosotros fuéramos conscientes realmente de cómo fue la medida que tomaron nuestros ancestros para delimitar el inicio de Aries, o según la astrología de los Vedas, la constelación de Ashwini, que es donde empieza el zodiaco, no habría necesidad de tener esta corrección llamada Ayanamsha. Entonces, lamentablemente, todo este movimiento del heliocentrismo nos ha generado una confusión tanto a los astrólogos modernos como a los astrólogos más tradicionalistas. Sin embargo, cuando uno analiza una carta astral o una carta natal de cualquier individuo, tomando en cuenta una corrección llamada la Lahiri Ayanamcha, que toma un método específico llamado Chitrapaksha, que toma a la estrella Spica y lanza una línea imaginaria 180 grados opuestas, ese punto 180 grados opuesto a la estrella Spica es un buen predictor de los 0 grados de Aries. ¿Por qué? Porque muchos astrólogos siderales que practican, por ejemplo, la astrología védica han tenido predicción y una lectura muy coherente respecto a los sucesos, personalidad, carácter de distintas vidas de los seres humanos. Entonces, desde esa perspectiva, es muy probable que esta corrección de Chitrapaksha sea una de las más certeras de todas estas correcciones que existen. Así, por ejemplo, según la astrología occidental, Aldebarán ya hoy en día no corresponde a el signo de Tauro, sino que está en los 9 grados de Géminis. O sea, de estar en el año 138 en los 15 grados de Tauro, hoy en día se ha desplazado 23 a 24 grados aproximadamente y ahora se encuentra en Géminis. Por lo tanto, las interpretaciones astrológicas que hace la gente o que hacen los astrólogos modernos difieren significativamente de las interpretaciones astrológicas de nuestros antiguos ancestros, sabios, videntes, rishis o como se les quiera llamar. Y a nivel macro, ¿cuáles son las implicaciones que tienen todos estos cambios? Según este movimiento de la precesión del equinoccio debido al eje inclinado de la Tierra, producto de la fuerza gravitacional que ejercen los planetas sobre el surco ecuatorial, que sería la diferencia entre el diámetro de los polos y el diámetro del ecuador, que hace que, según la ciencia oficial, nos diga que la esfera terrestre en realidad no es una esfera, sino es un oblato, un esferoide, y que produce que este punto vernal o punto equinoccial se vaya corriendo y haga que los signos zodiacales vayan cambiando con el transcurso del tiempo. Esto genera que las interpretaciones astrológicas sean muy distintas a cómo eran hace 2000 años atrás. Entonces, esto es importante porque gracias a la precisión de los equinoccios se argumenta el cambio de era, porque la corriente New Age y todas estas corrientes científicas postmodernas que tratan a la espiritualidad desde un punto de vista poco serio y desde un punto de vista libertino, donde el ser humano es una mota de polvo dentro de toda esta supuesta explosión del Big Bang y hay que tener amor y paz por todos de una manera poco responsable. Toda esta corriente New Age nos dice que estamos entrando en la era de Acuario. Sin embargo, bajo los mismos cálculos que nos ofrece el heliocentrismo, faltan 350 años recién para entrar al año 2367, que es cuando supuestamente deberíamos de verdad entrar en la era de Acuario. O sea, todavía estamos sumergidos desde el punto de vista oficialista en la era de Piscis, y no se ha cambiado la era de Acuario cuando te decían no, que el 2012 era la era de Acuario, no, que el 2021, que el 2020 estamos entrando en la era de Acuario, y siempre te tiran el palito, pero cuando uno va a ver los números crudos y secos y los datos que ellos mismos te entregan,
en realidad faltan más de 300 años para llegar a la supuesta era de Acuario. Además, sumando que la precesión de los equinoccios es un fenómeno carente de total empiricidad, porque como ya sabemos, y quizás muchos de los que están escuchando este video son conscientes de que no hemos salido al espacio exterior y de que hay un impedimento físico por el cual los cohetes no pueden salir, prácticamente los viajes espaciales son viajes que están en la atmósfera máximo, en la ionosfera, y que hay condiciones en que las densidades de la atmósfera cambian y que por eso los cohetes generan este movimiento de parábola y la mayoría de ellos van a caer al mar, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya sabrán a lo que me estoy refiriendo. Entonces no hay una evidencia empírica que nos haga decir que estamos en tal o en cual era. Sin embargo, todos nuestros ancestros creían y observaban el tiempo de una manera cíclica. De hecho, los antiguos Vedas nos dicen que hoy estamos en el Kali Yuga, aunque otros nos dicen no, que en realidad ya pasamos el Kali Yuga y estamos en el Dwapara Yuga para después entrar en el Tetra Yuga y el Sattva Yuga. También los mayas tienen su propia cuenta, pero en realidad hay una mezcla de conceptos y de muchos factores que están jugando un rol que nos produce confusión. Entonces, lo que yo quiero transmitir a través de estas palabras y de este video es que se necesita una investigación profunda acerca de los puntos de referencia que tenían nuestros ancestros para determinar la ciclicidad del tiempo y los eventos del tiempo, y no basarse solamente en un fenómeno que es carente de empiricidad, porque si nos vamos a la visión de nuestros ancestros, los antiguos nórdicos, los antiguos celtas, los Vedas, siempre ellos miraron a la estrella Polaris como el centro y el delimitante o el punto de referencia del norte o del centro magnético. Por eso todas las brújulas, independientes de donde la miremos, van a apuntar a Polaris como la dirección norte. Imagínense, nuestros ancestros 5.000 años atrás, 2.000 años atrás, según la ciencia oficial, nos decían que Polaris era el centro del universo, y hoy en día, 5.000 años después, Polaris sigue estando en el centro. Sin embargo, según la supuesta precesión del equinoccio, ya deberíamos estar en la estrella Cefeus, o el eje supuesto de esta Tierra esférica debería estar apuntando a Vega, debería estar apuntando a otra estrella que no sea Polaris, porque ya deberían haber muchos grados de corrimiento de las estrellas respecto al supuesto punto vernal o punto equinoccial. Pero también después nos vamos a ver las antiguas construcciones de los egipcios y de los mayas, y vemos que las pirámides siguen estando alineadas tanto al cinturón de Orión, o tanto al solsticio, o tanto a los equinoccios, a pesar del paso del tiempo. Entonces nos debería eso traer un cuestionamiento interno de decir realmente cómo se definen las eras, o cuáles eran los puntos de convergencia de nuestros ancestros para decir estamos pasando de Kali Yuga, que es una época de oscurantismo de la conciencia humana, a una época más luminosa como podría ser Sattva Yuga. Entonces, ese es el cuestionamiento que yo les quiero traer como un punto de partida para la reflexión interna y reivindicar la astrología como una ciencia que se tiene que estudiar de una manera seria, y no la perspectiva que se tiene hoy en día, que es una pseudociencia, que en realidad yo tengo el sol en tal signo y tengo estas características y el sol en otro signo. Por favor, quiero decirles que esa interpretación es demasiado superficial, porque el sol por sí mismo en primer lugar no me va a decir prácticamente nada, porque tengo que analizar todo en su conjunto. Tengo que ver dónde está la luna, cuál era la fase de la luna, si era luna nueva, luna llena, qué otra constelación estaba, por ejemplo, Marte, si manda un aspecto a otro planeta,
pero desde una perspectiva de lo que yo estoy mirando realmente en el cielo. Si yo digo que esto es Tauro, ¿por qué en 10.000 años más no va a ser Tauro? ¿Por qué le voy a dar otra perspectiva? Y por eso la gente no resuena con la astrología occidental y no le hace sentido, porque toma un marco de referencia que no es el que tomaban los antiguos ancestros, y por lo tanto se genera una confusión enorme con respecto a las interpretaciones y los significantes astrológicos, porque se le están dando significantes astrológicos a planetas, a signos, a casas que no corresponden realmente a lo que siempre se ha tenido por sabido, que eran los signos en sí mismos, con su energía intrínseca. El objetivo de este video es llamar a una reflexión y a una meditación, a un espacio de autoconocimiento para autopreguntarse y autocuestionarse nuevamente si realmente los planetas tienen una significancia como esas energías cósmicas que pasan a través de un filtro según su posicionamiento y generan ciertos patrones en nuestra vida que pueden ser traducidos como bendiciones o como aflicciones, y cómo nosotros podemos, a través del uso de remediaciones como el uso de piedras, que también ha sido catalogado como una pseudociencia, el canto de mantras, el uso de caridades para aliviar las energías maléficas que pudiesen estar trayendo ciertos planetas o ciertos determinantes astrológicos en nuestra vida, para poder nosotros, a través de ese conocimiento, generar una pauta o un mapa al cual yo pueda leer y aprovechar la astrología como una herramienta de autoconocimiento y no meramente como algo anecdótico, decir, yo soy signo Aries, y caer en esa superficialidad y no hacer nada más con el tema, porque yo soy parte de una explosión aleatoria del Big Bang y yo no soy nada más que este cuerpo físico, y al morirme voy a ser parte de la nada. Y esa es una visión autoflagelante y nihilista. Bueno, y el objetivo de este video es generar un espacio de reflexión y de reevaluación interna respecto a estas energías sutiles que nos traen estos agentes cósmicos, que son los planetas o grajas, que en sánscrito significan arrebatador o aquel que arrebata, porque es el que trae y el que produce el karma que nosotros venimos arrastrando de encarnaciones pasadas. Porque, como dije anteriormente, si el Big Bang nos enseña y promueve que después de la vida no hay nada, y esto también es lo que hace la astrología occidental, la astrología más ancestral, o sea, la astrología tradicional, promueve y enfatiza mucho, y hay muchos significantes astrológicos que nos hablan que nosotros venimos a aprender a raíz de otras experiencias que hemos tenido previamente, ya sea a través de sanar linajes de nuestros ancestros, a través de nuestros clanes generacionales, mal llamadas familias, o a través que quizás nosotros mismos generamos patrones que hoy venimos a saldarlos o a equilibrarlos, y es el objetivo del karma, que es el despliegue o es el resultado de nuestras acciones. Entonces, eso es lo que yo los quiero invitar, a ese espacio de autorreflexión y de autoempoderamiento, y de decir, en realidad yo soy más que este cuerpo físico. Tenemos un cuerpo mental, que eso nadie lo puede negar. También tenemos un cuerpo emocional, que también nadie lo puede negar, además de nuestro cuerpo más físico, por así decirlo, que serían nuestras manos, nuestros órganos sensoriales, etcétera. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, no duden en comunicarse conmigo a través, ya sea de mi Instagram, me pueden ubicar como astro_mauro. Ahí yo estoy subiendo información que la estoy respaldando a través de artículos en mi página personal, que es astrologiasideral.com. Y en astrologiasideral.com estoy periódicamente subiendo artículos acerca de tanto cartas de personajes famosos y o de consultantes, a través de cuestionamientos al modelo oficialista en mi espacio, en mi sección que es Cosmología Sideral, y también
a la astrología específica a la cual yo me dedico, que es la astrología védica, donde hay un sinnúmero de herramientas que enriquecen las interpretaciones astrológicas, como es el uso de cartas divisorias, la utilización de nakshatras, la utilización de conjunciones, de aspectos, etcétera. Entonces quedan todos cordialmente invitados, por si tienen cualquier duda, a contactarse conmigo a través de estas dos vías y también a través de correo, que los podrán encontrar tanto en mi Instagram como en mi página web. Que tengan un buen día.